Hola, muchas gracias por recibir esta sección de Los Ángeles Press, una videocolumna que hemos intitulado Sandoval, Delgado y otros Judas de López Obrador. Agradeceríamos que si usted comparte nuestra opinión, se suscriba al canal para estar pendiente de futuras columnas, y si no la comparte, igual pónganos un dislike, porque de lo que se trata es de servirle y escuchar e intercambiar opiniones. A la columna de hoy le hemos intitulado, como le decía, Sandoval, Delgado y otros Judas de López Obrador, y cuenta lo siguiente. México es el único país del mundo civilizado en el que un grupo de personas pueden sumar sentencias por más de 500 años de prisión por un supuesto crimen, aun cuando nunca se haya encontrado el cuerpo del delito. Y no se trata de que lo hayan disuelto en ácido, como lo hacen los narcotraficantes, o quemado, como se supone ocurrió con las víctimas de Ayotzinapa. Para eso no hay pruebas. El cuerpo de Hugo Alberto Wallace, según su madre, solo se desvaneció, como si le hubieran disparado con la máxima potencia de un phaser de la serie Viaje a las Estrellas. Un cadáver supuestamente destazado en 2005, cuyas partes nunca se encontraron, pero que siguió utilizando su tarjeta de crédito y hablándole borracho a Houston en 2007, a su antigua amante, Claudia Muñoz Acosta, con la que había procreado a una hija. Hugo Alberto había estado a punto de reconocer en el registro civil su paternidad, pero se arrepintió de último momento porque le dijo a Claudia Muñoz, su madre, llamada Isabel Miranda de Wallace, se lo prohibió. Un cuerpo que fue demandado en 2006 por un asunto inmobiliario, cuando se supone que había desaparecido el año anterior. La misma persona, Hugo Alberto, que fue detenida por narcotráfico en 2001 por traer drogas ocultas en refacciones de motocicletas, pero que luego se reclasificó como contrabando y que sin embargo fue remitido a una agencia del Ministerio Público del Fuero Común en Coyoacán, a 17 kilómetros de distancia del aeropuerto, donde lo detuvieron y liberado en 3 días, cuando se supone que la pena mínima por este delito es de 3 meses de prisión y que además debió ser vista por un Ministerio Público Federal. Pero lo mandaron a un Ministerio Público muy conveniente, ¿no cree usted? El viernes 9 de octubre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Estado mexicano cumplirá con la petición que hizo el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para que se repare el daño a Brenda Quevedo, detenida y torturada sistemáticamente también por el caso Wallace durante 12 años continuos. Esta posición del primer mandatario fue en respuesta al reportero Hans Salazar del medio Sin Censura. La ONU, a través de un grupo de trabajo, solicita al gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar sin demora la situación de la señora Brenda Quevedo Cruz y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las declaraciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son porque hubo violaciones al derecho a un juicio justo de tal gravedad que se ha determinado que es de carácter arbitrario bajo categoría 3, remedio adecuado, también solicitando un remedio adecuado hacia su liberación y otorgar el derecho exigible a una indemnización y otras reparaciones. Casualmente y coincidentemente nuevamente aparece este gobierno del señor Calderón, junto con obviamente uno de los detenidos en Nueva York, el señor García Luna. ¿Qué responde ante esta postura de la ONU y solicitud? Que presidente, cumplimos todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos internacionales. Entonces, Gobernación, que ahora es una Secretaría para la Protección de los Derechos Humanos, que ya no es la misma Secretaría de antes, va a hacerse cargo y cumplimos con esa recomendación. Se va a cumplir si está en los términos que tú señalas. El Estado mexicano tiene que reparar los daños y tiene que
cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales. Por esas mismas fechas y por razones similares, la Secretaría de Gobernación dio el reconocimiento de preso político a George Curilayón, otro implicado por Isabel Miranda de Wallace. Han transcurrido más de 6 meses y el presidente no ha podido cumplir su palabra, en parte por la traición de gente de su equipo, como el director de la Escuela de Derecho Benito Juárez, que se llama Netzaí Sandoval, quien además de hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, y de Pablo Sandoval, representante del gobierno federal en el estado de Guerrero, y cuñado de John Ackerman, todos los cuales se encuentran en la nómina de la 4T, además, decíamos, cobra como director de la Defensoría Pública Federal. Lo bueno es que en este gobierno no hay nepotismo. Sandoval cedió a las presiones de Isabel Miranda de Wallace y corrió sin indemnización alguna al abogado defensor de Jacobo Tagle Dobin, Alejandro Garduño Real. El abogado no solo sufrió una injusticia laboral, sino que además tendrá que pagar desde el desempleo todos los costos del juicio que le sigue porque también fue demandado por Isabel Miranda de Wallace, ya que al menos en principio no lo dejaron defenderse por sí mismo. Además, el abogado es una persona con capacidades distintas, está en silla de ruedas y por lo tanto pues no puede ir en camión al reclusorio sur donde le llevan el juicio, cuando a pesar de que él llevaba a sus defendidos en el reclusorio norte, al otro extremo de la ciudad. El pretexto de la presidenta de la organización Alto al Secuestro es que el abogado, en pleno uso de sus derechos como defensor, declaró que Tagle Dobin fue secuestrado en una fecha anterior a la que Isabel Miranda de Wallace lo presentó ante las autoridades judiciales. El abogado solo cumplió con su deber. El problema es que, si el argumento se da por válido, demostraría que la presidenta de Alto al Secuestro fue antes una secuestradora. Pero además Wallace ha presentado amparos contra la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos que le impiden al presidente López Obrador cumplir con su palabra ante Naciones Unidas. En otro frente, el presidente del partido Morena, Mario Delgado, impuso por dedazo a varios candidatos a puestos de elección popular que están dañando al presidente López Obrador. El grupo más numeroso es el de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que se registraron como diputados migrantes. Cipriana Jurado, una de sus voceros, dijo que en casi todos los partidos se cometieron irregularidades, pero que esperaban que Morena fuera diferente. Pero al igual que los demás, postuló a personas que hace mucho tiempo regresaron al país y por lo tanto no podrán hacer nada donde realmente se les requiere, que es en los consulados de México en Estados Unidos. También está el caso de la candidata a gobernadora de Nuevo León, condiscípula de Delgado en Nixium, quien creyó que no pasaría nada si argumentaba que nunca había visto al líder de la secta, un tal Rainier, si usted lo recuerda. Bueno, pues a pesar de que sabía que la habían grabado con él, ella lo desmintió. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que la intención del voto por Clara Luz se cayó en más de 10 puntos y ahora ronda por el 18%, debajo de los candidatos del PRI y de Movimiento Ciudadano. Finalmente, en el norte del país, Mario Delgado eligió como candidatos a integrantes que pertenecen al partido local Unión Democrática de Coahuila. ¿Por qué no eligió a gente de Morena? Esta gente de la UDC terminó su gestión con la deuda histórica más alta, por ejemplo, en el caso de Ciudad Acuña, en donde se quedan a deber 201.400.000 pesos. En contraste, el municipio de Saltillo, que está gobernado por el PRI, a quien según Mario Delgado solo le interesa el presupuesto, la deuda es de cero, igual que en Monclova, donde gobierna el PAN. Muchas gracias por sus comentarios a este trabajo y le invitamos a suscribirse y a compartirlo para que reciba notificaciones de los próximos programas. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.